Eh, bueno, buenas noches. A continuación estaremos presentando un video sobre la actividad número 5, la ley y la justicia, donde cada uno estará respondiendo a 5 preguntas. A continuación estaré dando una breve introducción sobre la actividad. Bueno, la relación entre la ley, la libertad y la justicia ha sido objeto de reflexión constante en el pensamiento jurídico, político y económico. Las obras de Frédéric Bastiat, Giovanni Sartori, Juan Carlos Kachanowski, Ludwig Lachmann y Gregorio Rojas González, donde ellos ofrecen una visión crítica y complementaria sobre esos conceptos fundamentales. Desde la advertencia de Bastiat sobre el uso ilegítimo de la ley como instrumento de opresión, hasta la defensa de Sartori de una libertad política amparada en normas generales. Se configura un panorama en el que la función del derecho debe centrarse en la protección de los derechos individuales y en la contención del poder estatal. A esta visión se suma la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía, representada por Kachanowski y Lachmann, que resalta el papel del individuo, la dinámica del mercado y el conocimiento disperso como elementos esenciales para comprender tanto la economía como el orden social. Finalmente, Rojas González destaca la complejidad y centralidad del concepto de justicia en el derecho, así subrayando la necesidad de abordarlo desde una perspectiva filosófica en conjunto. Esas lecturas invitan a una reflexión profunda sobre el papel de la ley como garante de la libertad y la justicia en una sociedad verdaderamente libre. A continuación estaré dando la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es la tesis que la Escuela Austríaca de la Economía tiene sobre la democracia? Bueno, la Escuela Austríaca de Economía no rechaza la democracia en sí misma, pero la observa como una fuerte actitud crítica cuando ésta se convierte en un medio para legitimar la expansión del poder estatal y la vulneración de los derechos individuales. Como se expone en los textos de Juan Carlos Kachanowski y Ludwig Lachmann, esta escuela pone énfasis en el individualismo metodológico, la libertad individual y los procesos espontáneos de coordinación social, como el mercado, sobre las decisiones colectivas centralizadas. Desde esa perspectiva, la democracia puede tomarse peligrosa si permite que una mayoría imponga coercitivamente su voluntad sobre las minorías, especialmente en el ámbito económico. Así, la escuela austríaca advierte contra el uso de mecanismos democráticos para justificar políticas intervencionistas, redistributivas o reguladoras que interfieran con el libre mercado y los derechos de propiedad. A continuación, el compañero Diego estará respondiendo a la pregunta número 2. Hola, gracias. Para dar respuesta a la pregunta número 2, ¿cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austríaca de Economía para su crítica a la democracia? Entonces, como primera crítica tenemos la planificación centralizada. Ludwig von Mises argumentó que sin precios de mercado formados libremente, basados en la propiedad privada, una economía socialista no puede realizar un cálculo económico racional. Esta crítica se extiende a la planificación gubernamental en general, incluso en democracias. Las decisiones tomadas por una mayoría o por burócratas carecen de la información dispersa y tácita que solo el mercado puede generar a través de los precios y la competencia. Un ejemplo de esto es la Unión Soviética, que sería un ejemplo más claro de la imposibilidad del cálculo económico socialista. Los planificadores centrales en Moscú intentaban decidir qué, cuánto y cómo producir para una economía vasta y compleja, desde tornillos hasta tractores, sin un sistema de precios libre que reflejara la escasez y la preferencia de los consumidores. No podían saber si estaban produciendo de manera eficiente o si estaban satisfaciendo las necesidades reales de la población. Segunda crítica, la tendencia al intervencionismo y la expansión del Estado. Grupos de presión y política de intereses. Los austriacos argumentan que la democracia es susceptible a la influencia de grupos de presión y especiales intereses. Estos grupos buscan beneficios particulares a expensas de la mayoría. Un ejemplo
podría ser la industria agrícola en la Unión Europea y sus lobbies como la Copa, Cogeca, que ejercen una enorme presión para mantener la política agrícola común. Esta política destina miles de millones de euros en subsidios y regulaciones que benefician a un sector específico, agricultores, a expensas de los contribuyentes y a menudo de los consumidores a través de precios más altos. Los políticos buscan el apoyo de estos grupos de presión y sus votos suelen ceder a estas demandas, incluso cuando no son económicamente eficientes. Una tercera crítica, la erosión de la libertad individual y los derechos de propiedad, subjecionismo de derechos y previos al Estado. La escuela austriaca se adscribe a un fuerte subjetivismo y al individualismo metodológico, que implica que los derechos individuales, especialmente de la propiedad, son previos a la existencia del Estado y no pueden ser arbitrariamente derogados por una mayoría. Riesgo de socialismo y totalitarismo. Si no se limita la acción del Estado y se le da vía libre a la voluntad popular ilimitada, existe el riesgo de avanzar hacia el socialismo, control total de la economía o incluso el totalitarismo, como argumenta Hayek en su libro Camino de Servidumbre. Las restricciones a la libertad económica tarde o temprano socavan las libertades individuales esenciales. Un ejemplo de esto es la tiranía de la mayoría, que es la expropiación de propiedades privadas para proyectos de interés público, bajo el concepto de dominio eminente o expropiación forzosa. Aunque en muchas democracias existe una compensación, la decisión de que la propiedad de un individuo sea necesaria para un proyecto público, como una carretera o un parque, a menudo se toma por votación o decisión política, pasando por encima del derecho individual a la propiedad y su uso. Una cuarta crítica, la preferencia por la regla de la ley sobre la regla de la mayoría. Los austriacos, especialmente Hayek, enfatizan la importancia de un Estado de derecho que limite el poder del gobierno, incluso si es democráticamente elegido. Las leyes deben ser generales, abstractas e imparciales, aplicándose por igual a todos, en lugar de ser instrumentos para fines particulares o la redistribución arbitraria. Un ejemplo de esto es leyes que afectan inversiones y contratos previamente establecidos. En una democracia, una mayoría legislativa puede decidir aprobar una ley, por ejemplo, que impone nuevos impuestos o restricciones a una industria con efectos retroactivos o que altera radicalmente las condiciones para una inversión que ya se había realizado bajo un marco legal diferente. Y ya para terminar, podemos hablar de la expansión del gasto público, que argumentan que el proceso democrático tiende a favorecer políticas que benefician a grupos específicos a expensas de la eficiencia económica general, lo que puede llevar a un argumento del gasto público y la intervención estatal en la economía, además de la dificultad para procesar información dispersa. La democracia enfrenta problemas para manejar la información dispersa y subjetiva de los individuos, lo que puede resultar en decisiones económicas poco óptimas. La inflación e inestabilidad monetaria. Según esta escuela, el proceso político puede generar presiones para financiar el gasto público mediante la emisión de moneda, lo que provoca inflación y distorsiona los precios relativos. Gracias. Listo, Diego. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, a continuación estará el compañero Andrés respondiendo la pregunta número 3. Ok, dando continuidad al tema, la tesis sobre la monarquía según la Escuela Austriaca de Economía. Esta Escuela Austriaca de Economía, pues, especialmente a través de autores como Hans Hermann Hoppe, plantea que en comparación con la democracia moderna, la monarquía hereditaria representa un modelo institucional que preserva mejor el orden social, la propiedad privada y los límites del poder estatal. Esta tesis no defiende como tal la monarquía absoluta en sentido histórico, sino un modelo monárquico limitado donde el soberano actúa como un administrador de un patrimonio
El Estado con incentivos más alineados a la preservación de largo plazo y no como un político que saquea recursos mientras dure su mandato. Desde esa perspectiva, la monarquía introduce una concepción patrimonial de gobierno, ¿sí? El monarca hereda y transmite el poder como si fuera una propiedad familiar, lo que fomenta decisiones prudentes para proteger y aumentar el valor del capital, por decirlo así, del Estado a largo plazo. Esto representa un poder menos sujeto a la arbitrariedad del voto mayoritario, reduciendo así los riesgos del colectivismo, del populismo y de la expansión controlada del gasto público. Puede generar estabilidad institucional dado que el poder no está en juego. Cada pocos años esa previsibilidad puede fortalecer la inversión, el respeto por los contratos y el cumplimiento de la ley. Job, por ejemplo, afirma que el monarca actúa como un propietario privado. Tiene un incentivo a largo plazo para preservar el valor del territorio que gobierna. En cambio, los políticos democráticos actúan como ocupantes temporales, maximizando el saqueo a corto plazo para garantizar la reelección o su beneficio personal. Así, la crítica a la democracia se complementa con una revalorización institucional de la monarquía hereditaria, no por nostalgia política, sino por los incentivos económicos que genera y su potencial para limitar el poder estatal. Ok, eso sería. Gracias, Andrés, por tu respuesta. Bueno, a continuación estará la compañera Juliana, donde estará respondiendo la pregunta número 4. Gracias, Francesca. Bueno, yo voy a estar respondiendo la pregunta número 4, que es, ¿cuáles son los argumentos que la Escuela Austríaca de Economía, cuáles son los argumentos que la Escuela Austríaca de Economía para... No, Francesca, eso quedó mal escrito, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que la Escuela Austríaca de Economía para defender la monarquía? No, dale, tranquila, responde la pregunta, no pasa nada. Ok. Bueno, la Escuela Austríaca de Economía no se enfoca directamente en promover una forma de gobierno específica como la monarquía. Sin embargo, uno de sus exponentes contemporáneos, Hans Hermann Hoppe, ha ofrecido una crítica al sistema democrático moderno comparándolo con la monarquía desde la perspectiva de economía. Hoppe argumenta que, aunque ambas formas de gobierno tienen defectos, la monarquía puede generar incentivos más responsables en el manejo de los recursos públicos. Esto se debe a que en una monarquía hereditaria el monarca actúa como si fuera el propietario del Estado, al tener interés en conservar su poder y su patrimonio a lo largo del tiempo, incluso pensando en las futuras generaciones de su familia. Tiende a cuidar los recursos del país como si fueran suyos. Según Hoppe, esto lo lleva a tomar decisiones más prudentes a largo plazo. En contraste, en una democracia el poder político cambia constantemente de manos. Los gobernantes que suelen tener mandatos limitados no poseen ese mismo incentivo de conservar el capital en lugar de pensar en el futuro país. Muchos se enfocan en el corto plazo y en tomar decisiones populares que les aseguren la reelección, aunque esas decisiones sean económicamente dañinas. Esto puede traducirse en mayor gasto público, endeudamiento y políticas económicas ineficientes. Cabe aclarar que estas ideas no representan una defensa completa de la monarquía, ni son compartidas por todos los economistas austriacos. De hecho, la mayoría de los pensadores de esta escuela como Ludwig von Mises o Friedrich Hayek, defienden el liberalismo clásico y una mínima intervención del Estado, sin importar si se trata de una monarquía o una democracia. El objetivo principal sigue siendo promover el libre mercado, el respeto a la propiedad privada y la limitación del poder estatal. En conclusión, la postura de la escuela austriaca respecto a la monarquía no es de apoyo directo, sino que algunos de sus
teóricos como Hobbes han planteado que desde una perspectiva económica ciertos aspectos de la monarquía pueden resultar menos perjudiciales que los de la monarquía moderna. ¿Listo, Juli? Sí, gracias. Vale, entonces por último estará el compañero Oscar respondiendo la pregunta número 5 y nos dará una breve conclusión al final. La pregunta 5. ¿Cuáles son los argumentos que la Escuela Austríaca de Economía para defender la monarquía? La Escuela Austríaca no defiende directamente la monarquía, pero Perdóname, la pregunta número 5 es, ¿qué relación tiene la idea de monarquía con la propiedad privada? ¿Sí? correcto, perdón, me disculpan. La Dale, pregunta sigue. número 5. ¿Cuál es la relación entre la monarquía y la propiedad privada? La relación entre la monarquía y la propiedad privada puede justificarse señalando que mientras la propiedad privada es vista por autores como Bastiat y Chachanowski como base de la libertad individual y el progreso, la monarquía tiende a concentrar el poder y el control económico en manos del soberano, limitando así la autonomía de los individuos. Desde esta perspectiva, un sistema monárquico puede utilizar la ley como herramienta de expoliación, contrariando el principio de justicia y protección de la propiedad que debería regir en una sociedad libre. La conclusión. En conclusión, pues, que es un conjunto, en conjunto estos autores sugieren que la propiedad privada es fundamental para la libertad individual y el desarrollo económico. La monarquía, al concentrar el poder en una sola figura, puede representar un desafío para la propiedad privada y la libertad, ya que la ley puede ser utilizada para proteger los intereses del monarca en lugar de los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, la relación entre la monarquía y la propiedad privada es compleja y depende de cómo se ejerce el poder y se utilice la ley en cada contexto específico. Muchas gracias. Listo, Oscar. Bueno, al final estaremos acá presentando las referencias de la siguiente actividad. Muchas gracias a todos por participar. Hasta luego. Hasta luego.